de diálogo, me da mucho gusto saludar a dos titanes, al doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía, y al querido Daniel Marmolejo, productor y director independiente, el incorruptible Daniel Marmolejo. Los saludo con mucho gusto, te saludo primero a ti, doctor Ángel Valderas Puga, ¿cómo estás? No te escucho, doctor, perdón, no te escucho. Ahora sí. Ahí estamos. Ya. Le tenía que picar a un botón. Problemas de la energía. Es que cambié de dispositivo porque estaba en una reunión de trabajo. Porque seguimos trabajando, Vicente. No nos dedicamos nada más a esto. Y bueno, mira, me estaba dando, nada más para introducción y para saludar a Daniel. No hay necesidad de ir a Texas o a Ciudad Juárez. Aquí lo hemos venido diciendo. ¿Qué les pasa al señor Alito? ¿Está operado del cerebro? ¿Piensa que los demás nos hicieron una lobotomía o qué? Así de sencillo, Vicente, el precio de la gasolina cuando llegó Enrique Peña Nieto con su reforma energética era de 12 pesos. Se fueron y lo dejaron a 20, 50. Acabas de mostrar un video del precio de la gasolina en Ciudad Juárez a 16 pesos. O sea, ¿qué el señor Alito cree? ¿Que estamos operados del cerebro? ¿Que nos hicieron una lobotomía? ¿Que no sabemos? Oye, por favor, es ridículo. Termino para que saludes a Daniel. Recordemos que la gasolina aumentaba cada primero de mes. ¿Qué les pasa? Y si aumentaba el precio internacional del petróleo, nos aumentaban la gasolina con ese pretexto. Y si bajaba el precio internacional del petróleo, nos aumentaban la gasolina con ese pretexto. Verdaderamente ridículos. Seguimos teniendo una oposición patito, enana, inepta y servil a intereses extranjeros. Válgame Dios. Y qué fuerte lo dice el doctor Ángel Valderas Puga. También te saludamos con mucho gusto. Te mando un abrazo, querido Daniel Marmolejo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, querido Vicente, doctor Ángel? Con una calurosa felicitación por todos los esfuerzos de comunicación independiente que en este momento están tratando de establecer una lucha de resistencia, como lo hicimos en su momento ante el cerco informativo, ahora ante toda la tragedia informativa de los medios que se derrumban al defender al prianato en el intento por entregar los recursos y los bienes de nuestra nación a los intereses extranjeros. Desde hace tiempo, Vicente, he señalado que incluso el INE estaría operado desde el extranjero sin que ellos lo sepan necesariamente, aunque lo puedan intuir. Hay una influencia de los metapoderes terrenales que están buscando el máximo beneficio del extractivismo, y los esfuerzos que se están haciendo en los espacios alternativos son los verdaderos esfuerzos patrióticos. Los padres priistas que tuvieron el control de nuestro país en las diferentes etapas de institucionalidad de la vida pública que se fue tejiendo después del periodo postrevolucionario, se sentirían muy orgullosos los priistas de primera generación, de segunda, de tercera generación, de nosotros y no de quien tiene el PRI. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi querido Daniel. A ver, vamos a iniciar precisamente con esto. Un PRI que vende humo, por un lado, con Alito Moreno, escupiendo para el cielo, sumándose o acatando la línea de Claudio X González y diciendo vamos a votar en contra de la reforma eléctrica, creo que no calculando correctamente el madrazo que se van a poner en el PRI, porque habría muchos priistas y hasta por ahí algunos panistas, dijo el presidente en la mañanera, que votarían a favor de la reforma eléctrica. De hecho, el presidente les dijo que votaran con convicción, con ganas de ser rebeldes, doctor. Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador,
que mueve las cosas en el tablero del ajedrez político mexicano con estas declaraciones? A ver, Vicente, hay que tener claro una cosa. El PRI ya cometió un grave error, un atentado a la patria con la reforma energética de 2013, el PAN, el PRD y todos los que aprobaron ese bodrio que legalizó entregar el control de la generación de energía eléctrica a extranjeros, porque eso hay que decirlo, son extranjeros. Una reforma que le entregó una tercera parte de las gasolineras a transnacionales extranjeras. Una reforma que nos dejó en dependencia energética, una reforma que a la entrada del gobierno de la 4T nos dejó la importación de 600,000 barriles diarios de gasolina, 240,000 barriles diarios de diésel y de 5,600 millones de pies cúbicos diarios, diario. Si no, el país se paraliza con cualquiera de estos energéticos que señalé, gasolina, diésel o gas natural. Pero además estos tipos, hay que recordar que Pemex durante décadas fue el motor del desarrollo nacional del país. Pemex le metió a este país 4 de cada 10 pesos gastados en infraestructura, en hospitales, en escuelas. Eso no se nos debe de olvidar. Y no se nos debe de olvidar que los neoliberales del PRI y del PAN recibieron una empresa que tenía un superávit en la balanza comercial de petróleo. Una empresa que tenía un superávit de 20,000 millones de dólares al año, 400,000 millones de pesos de superávit. Recibíamos más por lo que exportábamos que lo que nos gastábamos en importar. Pero esta reforma energética que aprobaron de manera irresponsable panistas y priistas y su cola, como diría Julio Hernández del PRD, LQQ, lo que queda de ese bodrio del PRD, que ahorita lo que decía Daniel Marmolejo, se estarían revolcando en su tumba los 500 perredistas que perdieron la vida en el sexenio de Salinas de Gortari, asesinados además. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿Qué señalaría yo pensando a lo que dice el presidente? Pues hagamos changuitos, ojalá presionemos a estos diputados federales del PRI, recordémosles que son representantes populares, no representantes de partido. Quienes les pagamos su sueldo somos todas y todos los mexicanos, no les paga su sueldo el PRI o el PAN. Y vamos a ver, son momentos de definiciones. Hoy el momento histórico es distinto de 2013. Repito, pasamos de un superávit de 20,000 millones a el gobierno de la 4T que recibió un déficit de 4,000 millones, una pérdida de 25,000 millones de dólares anuales. Anuales, esa es la pérdida. 500,000 millones de pesos no destinados para escuelas, hospitales, medicinas, vacunas, etcétera, todo por esta reforma energética que además aprobaron con sobornos. Habría que dar una oportunidad, Vicente, hay que sacar los nombres, nombre, apellido, partido, y aunque digas que soy duro, sí soy duro, porque quien sirve intereses extranjeros es un traidor a la patria. Quien en este momento, diputado, vote en contra de la iniciativa de reforma constitucional, está votando a favor de Iberdrola, de Naturgy, de Mitsui, de KST, de Engie, de los italianos de Enel, de los norteamericanos de Saabri, Sempra y Teggen, de los ingleses de Contour Global, de los españoles de Acciona, a favor de intereses extranjeros. Eso, hoy y en el pasado,
aquí y en China se llama traición a la patria. Quiero ver esos nombres de esos diputados que van a anteponer su servilismo a intereses extranjeros por encima del futuro de este país. Esperemos que reine la cordura en algunos de ellos, que saquen la casta, y bueno, Alito que siga diciendo sus tonterías, y si no logra pasar la reforma, tenemos que exhibirlos, Vicente, Daniel, la gente, tenemos derecho a saber quiénes son esos diputados que están sirviendo a intereses extranjeros. Y creo que nos queda claro que esa responsabilidad recaerá en los medios tradicionales y alternativos, porque no podemos esperar que esos que tienen a analistas despotricando contra la reforma eléctrica, torpedeando un proyecto tan importante para la cuarta transformación, vayan a sacar la lista. Lo tendremos que hacer nosotros y aceptamos pues este momento también histórico de gran responsabilidad, Daniel. Totalmente, Vicente. Esta es una lucha muy importante en donde, al demostrar la capacidad del presidente López Obrador de haber construido un aeropuerto en tiempo récord, ya no quieren tolerar la caída libre en la que se encuentran. Sin embargo, siendo el capitán del barco, Claudio X González, está haciendo con el PRI lo mismo que hizo el capitán Edward Smith del Titanic, dirigirlo a un iceberg del cual no pudieron salir la mayoría. De allí que el llamado a la rebelión, yo lo comencé el día de ayer por la noche, antes de que el presidente, yo no quiero decir que me leyó, ojalá, pero yo a nombre de la patria señalaba que era muy importante la rebelión. Y la rebelión no solamente tiene que ver con la destitución de un líder, sino en este caso muy particular, con reflexionar sobre la importancia que tiene el mantener la autonomía y la soberanía en esta materia. El presidente López Mateos señaló esto, señalar con el dedo de fuego, con el índice de fuego a los traidores. Y este es el índice de fuego con el que comprometemos, y yo creo que aquí lo estamos ya pactando, con la presencia de Ángel Valderas, con Vicente Serrano, con la gran audiencia, poner el dedo de fuego sobre quienes, con la advertencia de que se van a enfrentar a un iceberg y contra la falta de amor a nuestro país, estarían cometiendo esta terrible traición a la patria. Y no solamente es en el campo del petróleo, Vicente y amigos, sino que en el campo del litio, el precio de la tonelada ha crecido 800% en un año y debe de estar aproximadamente en más de 1.220.000 pesos la tonelada. La cantidad de recursos extraíbles, tentativos de ser extraídos a través de las dos concesiones, donde está la intermediación de la COFECE, que solamente sirve para apalancar los intereses extranjeros, es brutal. Estamos hablando de 250 millones de toneladas. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de qué significa entregarle la riqueza de Sonora, de litio de Bacanora, a la empresa china y a la empresa canadiense, alcanzaría prácticamente, fíjate este dato, querido Vicente, para que los montos de los apoyos sociales de la Cuarta Transformación se dieran por 610 años. Oye, yo no tengo nada más el dedo índice de fuego, tengo la mano de fuego sobre los traidores, puesta literalmente, en donde garantizo la autodestrucción del PRI en el intento de socavar esta reforma y de seguirle dando concesiones a los extranjeros de la forma en la que lo están haciendo. Con esos mismos montos, querido Vicente, alcanza para cubrir activos mercantiles de la banca por, si mal no recuerdo, 28 veces. Es una barbaridad lo que significa. El presidente
se envolvió de la bandera como lo hizo en su momento Juan Escutia y dijo, de aquí soy, y lo hizo ante el intento de establecer una fuerza de tareas los Estados Unidos, que es un ejercicio militar de control para doblegarnos, pero tenemos los más cobardes traidores en el PRI y en el PAN. Por eso yo desde ayer lancé un llamado a desobedecer, a rebelarse contra Alito Moreno, porque este sería el mercachifles que sube al Titanic de Edward Smith, que es Claudio X González. Y también, el Britannic. y también sumemos a los